acá hay dos cosas, ¿no? Porque hoy lo vivió también en Nueva York con inversores de Wall Street, de Nicolás Duchovny, el ministro de Hacienda, que estuvo ahí haciendo lo que se llama un roadshow. Vuelve ahora, en las próximas horas, pero se queda el secretario de Finanzas, Bausili, que sigue la gira con inversores financieros. El roadshow es presentarle a los inversores financieros cuál va a ser el esquema para reducir el déficit fiscal, el cumplimiento del acuerdo con el Fondo Monetario. Está claro que el gobierno necesita, ahora que firmó el acuerdo con el fondo, cumplirlo, porque si no sería un desastre. Llega a haber un incumplimiento en las metas fiscales de este año y el próximo, se rompe el acuerdo, se frenan los desembolsos y claramente sería, ahora sí, una crisis autogenerada, porque te metiste en algo que no puedes cumplir. Entonces, para el gobierno es muy importante dar señales de que va a encauzar el acuerdo con el fondo políticamente, para haciendo las negociaciones, aprobando, como dice Rosendo, el presupuesto. Pero ojo, hoy le preguntaron a Duchovny si no cree, y se lo preguntaron los inversores de Wall Street, si no cree que el acuerdo con el fondo puede mellar las posibilidades que tiene Macri de ser reelecto. Porque acá van en espejo. Es decir, afuera están viendo si achicás el déficit fiscal para necesitar menos financiamiento, menos deuda y que Argentina pueda repagar su deuda en los próximos años. Y al mismo tiempo están viendo cuál es el horizonte del gobierno de Macri, porque si no, no va a entrar un solo centavo a la Argentina. No digo en los próximos días, porque en los próximos días, hoy lo estamos viendo, puede haber ingreso de fondos porque los papeles de la Argentina se destruyeron, cayeron más que todos los papeles de la región y hay fondos, sobre todo fondos especulativos, que consideran que es una buena oportunidad para entrar en el corto plazo porque dan altísima rentabilidad los bonos de Argentina e incluso también el valor de algunas acciones. Si no, estamos hablando de inversiones de más largo plazo. Pero lo que pasa es que ahí tenés al fondo que te pone contra la espada y la pared, porque el fondo te dice, tenés que cumplir, obviamente. Ahora, si cumplís, existe la posibilidad que pierdas la chance política electoral del 2019. Con lo cual, no sé quién va a estar y si me va a cumplir el que vuelve. Acá los que salieron a decir Macri va a la reelección en el 2019, yo les recuerdo que esto fue en plena crisis. Primero Marcos Peña, el jefe de gabinete, y después María Eugenia Vidal. Es decir, las dos figuras más importantes después del presidente, en medio de las corridas y demás, las últimas 3 o 4 semanas salieron a decir Macri va a la reelección. Pero sí, ¿por qué hicieron eso? No, pero parate, estaba pensado para no debilitarlo. Peña lo dijo en el Congreso. Peña lo dijo en el Congreso. Salieron a decir eso para no debilitarlo a Macri. Porque vos en medio de ser el Pipo recibe la candidata a Vidal y se van todos caminando a la plata. Pero no por internamente, sino porque necesitan dar la señal afuera de que el gobierno tiene horizonte más allá de diciembre del año que viene, porque si no, no hay forma de que Argentina... Para la conducción política es de Macri. Acá, ¿por qué fue a buscar el gobierno al Fondo Monetario? Y ahí hay críticas de economistas alejadísimos del kirchnerismo que cuestionan si quedaba como única alternativa ir a buscar al Fondo Monetario, que se apuraron, que se asustaron, que Sturzenegger manejó pésimamente mal la corrida cambiaria, que perdió 6.000 millones de dólares en poco menos de 3 semanas, un mes, que eso generó ya de por sí mayor temor, que es lo que siempre decíamos, el Banco Central tiene 50.000 millones de dólares, pero ningún Banco Central del mundo, y mucho menos en la Argentina, se banca perder 12.000 millones de dólares solito en 2 meses, como ocurrió en la Argentina. Bueno, es la visión un poco del gobierno y yo coincido que se manejó muy mal la corrida, que vos no podés bancarte y regalar 6.000 millones de dólares el primer mes y sin frenar la corrida. Si te jugás, te jugás, porque tendrías que haber tomado otras medidas que después tomó tardíamente el gobierno, que es subir muchísimo la tasa de interés. Hay una cosa que es cierta, te quemaste la mitad de los matafuegos y no pagaste ni cero. Y generaste todavía más zozobra, más miedo, porque ya estos tipos no la pueden frenar. Pero bueno, más allá de eso, el gobierno se asusta internamente. Duchovny, que siempre tuvo la idea de que Argentina tenía como última instancia ir al fondo, fue el que más abogó por ir al Fondo Monetario. Bueno, fuiste al Fondo Monetario. ¿Para qué vas al Fondo Monetario? Para despejar el fantasma del default. Para que asegures que Argentina no va a volver a caer en cesación de pago y que va a tener hasta el final del gobierno de Macri todo el cumplimiento de su deuda previsto. Lo que sucede es que, efectivamente, si Argentina en una situación así da la sensación de que va a un default, bueno, era un mal mayor. Podía espiralizarse la crisis, el dólar podía irse a cualquier valor y eso, evidentemente, no lo aguantaba ningún gobierno. Por eso fueron al Fondo Monetario. Ahora, dentro del Fondo Monetario, ahora tenés que empezar a dar señales para recobrar la confianza de los argentinos, porque para los argentinos el Fondo Monetario es mala palabra y es señal de que estás en una crisis muy grave. Entonces,
Yo creo que Macri está hoy acorralado en el sentido de que por un lado tiene que darle señal a los mercados, que todo el tiempo le piden señales de que va a ser el acuerdo, pero además que tiene chance para el 2019. Y sobre todo señales a los argentinos de que hay un futuro, de que hay un horizonte, de que en algún momento la crisis va a pasar y que se van a reconstituir los ingresos. ¿Qué perspectiva? Porque si no...